En esta mañana quisiera que saludaras de nuevo a quien está a tu lado. Si ya lo has saludado, gírate un poco, mira atrás, saluda al que está atrás. Dile feliz sábado. Y quiero invitarlos a algo más todavía. Para todos es conocido, si hay alguien que no estuviera enterado, de que estamos en el 2026. ¿Sí? Pero ocurre, profe Angélica, profe Gloria, que en los primeros días todavía algunos creen que están, ¿qué? En el 2025. ¿Nos ha pasado? Nos ha pasado. Por eso quería ser cierto con ustedes. Por lo tanto, voy a pedirles que, siendo este nuevo año, establezcamos un lema. Usted podrá cambiarlo, ¿cierto? Decir, hermano Mauricio, no me gusta el que usted dijo, voy a cambiar. Yo les voy a proponer ¿cierto? Para que lo repitamos juntos. 2026, el año de su venida. ¿Sí ven? Y los que no dijeron amén, no, que se demore otro año, a ver si cansamos otra vez a comer buñuelito, natilla, tamal, a ver si me regalan otras cositas en mi cumpleaños. ¿Sí? Cualquiera de ustedes puede estar pensando en muchas cosas, pero voy a volver a repetir. 2026, el año de su venida. Ahora, voy a aclarar algo, ¿sí? Para el hermano Ramiro, que ya me está mirando con preocupación. Y me está diciendo, hermano Mauricio, usted está diciendo, ¿cierto?, que usted sí conoce el día y la hora. No, no estoy diciendo eso. Porque yo no dije 2026, el año de su aparición gloriosa. No dije. Dije, ¿el año de qué? De su venida. Porque ustedes me han escuchado decir que no vamos, si el Señor en su misericordia nos tiene vivos, porque ya hemos dicho también, todos vamos a participar de su venida. Todos. Buenos y malos. Todos. De su aparición gloriosa. Pero participar de su venida es diferente. Algunos acuciosos, de esos juiciosos que estuvieron con nosotros, ¿sí? Al finalizar al finalizar 2025, inicio del 2026, es decir, en el programa del miércoles, recordarán que este texto ya lo usamos y que hablamos de 3 pilares. Hoy vamos a hablar específicamente del tercero. Vamos a repetir otra vez el versículo, los 3 pilares, y vamos a dedicarnos al tercero. El apóstol, ¿cierto? Ya terminando la carta, ahí en el capítulo 15, versículo 58, dice, así que, regularmente cuando los escritores bíblicos les encontramos hablando así, quiere decir que están enfatizando o quieren dejarnos claro una idea fundamental acerca del discurso que han venido señalando. Llaman nuestra atención diciendo, así que, en otros casos leemos, por lo tanto, leemos a veces, dice, hermanos míos amados, un trato cariñoso de parte del apóstol Pablo para ustedes y para mí, aunque él no nos conocía. Estad firmes, primer pilar, dijimos el miércoles. ¿Estar cómo? Y quiero dejarles la tarea de que ustedes vayan a casa mientras llega el culto joven, ¿cierto? Después de haber, sí, les recomiendo una siesta de 20 minutos nada más. Y lo demás, hagamos obra, estudiemos. En casa van a buscar, ayudados por una concordancia, cuántas veces en las cartas escritas por el apóstol Pablo, él va a enfatizar esa idea. O va a señalar, estad firmes. En tanto, estad firmes. Hagan esa tarea. Y van a encontrar que son varias, ¿cierto?, las citas bíblicas en las que el apóstol Pablo los va a invitar a estar firmes. Segundo pilar, ¿cuál dijimos era? Constantes. Señalamos el miércoles, para beneficio de todos,
que regularmente al principio del año nos hacemos propósitos, pero, y hablaba aquí con el profe Patrick, es muy común, ¿cierto? Ustedes quizás participaron, lo notaron. Ay, último domingo del año. ¿Se les pasó? Ay, último lunes. Y así hasta qué? Hasta que llegó el miércoles. Último miércoles. Y luego, ¿qué empezó a suceder? Ay, primer jueves del año. ¿Cierto? Y para nosotros adventistas, ¿qué? Primer sábado del año. Pero voy a preguntarles si el 10 de enero ustedes van a decir, ay, qué rico, segundo sábado del año. Y van a descubrir que no. Es más, mañana no van a decir primer domingo del año. Algunos están haciendo cuenta. Sí, mañana es primer domingo de qué? Del año. Pero ustedes mañana ni van a estar preocupados por eso. Por lo mismo, porque a veces somos motivados por algunos fenómenos. ¿Y luego qué pasa? El apóstol está diciendo, ¿sean qué? Constantes. Otra palabra para constantes. Perseverantes. Otra palabra. Insistentes. Ahí por el lado de todos esos tentes. Persistentes. Disciplinados. Pero el apóstol Pablo, ¿cierto? Ahora nos dice que esas cosas deben tener un fin. Y nos presenta el tercer pilar. ¿Y cuál es el tercer pilar? Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos recuerdan la versión que compartió para nosotros del mismo texto el profe Patrick? ¿Lo recuerdan? Profe, yo voy a pedir que usted otra vez, ¿cierto? Porque me pareció interesante y vamos a aprender los tres pilares en esa versión. 1 Corintios 15, 58. Si alguien tiene una versión, Dios habla hoy, ¿sí? Una versión diferente a la que comúnmente usamos, ábrala. Nos puede ser muy útil en esta mañana. Muy bien, profe. Muy bien. ¿Volvieron a escuchar? Decía, manténganse ¿qué? Firmes. Pero cuando dice constantes, utilizó una palabra. ¿Qué dice? Inconmovibles. Nadie quizás había pensado en relacionar la constancia con el hecho de que se parece a permanecer firmes. Pero aquí habla de sostenerse en una situación, vamos a decirlo, mantener un ideal, nuestra filosofía, la cosmovisión que poseemos como cristianos. Recuerden que el apóstol Santiago va a decir en los primeros capítulos que no seamos como ¿qué? Como las ondas o las olas del mar, ¿cierto? Que son ¿qué? Llevadas. Y empezamos a entender lo que quizás Pablo nos está tratando de decir con esto de permanecer, ¿cierto? Constantes e inconmovibles. Pero para el tercer pilar, Pablo dice algo muy particular en la versión que el profe nos compartió. ¿Qué decía? Progresando. ¿Saben? Es triste que el mundo se esté dejando llevar por ideas de progresismo falso. Hoy es muy común, sí, hablar de los movimientos progre, pero no son lo que Dios quisiera que se evidenciara en nuestras vidas. Parte de las ideas que voy a compartir con ustedes, ¿cierto? Están en un libro que me gusta mucho publicitar. ¿Saben cuál es? El camino a Cristo. Y les voy a invitar que cuando lleguen a casa, ¿cierto? Lean ese capítulo. Creciendo, progresando en la obra del Señor. Dijimos que no está mal que nos hagamos propósitos, ¿cierto? Para el año 2026. Es más, el Señor nos invita a que tienen que ser parte de la vida. Sin embargo, el Señor dice que lo primero que debería existir como propósito es
Buscar el reino de ¿quién? El reino de Dios. Que las demás cosas nos serán añadidas. Así que hoy vamos a enfatizar en el compromiso que tenemos como hijos de Dios en progresar, en crecer en la obra del Señor. La Biblia está clara, vamos a ir, ¿cierto?, a un texto que nosotros nos hemos aprendido de memoria, conocemos, pero hay uno que está más abajito. El que conocemos de memoria es ese que dice, si alguno que está en Cristo, muy bien, ese lo sabemos, 2 Corintios 5:17. Pero vamos a leer el 20 para saber, ¿cierto? Dice crecer en la obra del Señor. ¿Cuál es esa obra en la que debo crecer? Miren lo que dice la palabra del Señor. Así, somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con ¿quién? Ustedes van a imaginar, ay, el hermano, primer sábado del año, entonces hay que hablar de crecer en la obra, ¿qué es qué? Te van a decir, evangelizar. No. ¿Saben? Crecer en la obra del Señor empieza, es como dice el apóstol acá. Dice, somos pues embajadores. ¿Lo entendimos? Dice, somos pues embajadores. Punto. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Si usted no quiere decir ahora, ¿cierto? 2026, el año de su venida, diga entonces 2026, el año de reconciliarnos con el Señor. La obra del Señor empieza cuando nosotros, o cuando el propósito para nuestra experiencia de vida cristiana es mejorar nuestra condición como cristianos. Nosotros vamos a encontrar que mismo Jesús lo dijo. Vamos a ir ahora a San Juan, el capítulo 17. Ese capítulo es fundamental porque habla de la unidad. San Juan 17, y vamos a leer el versículo 18 y el versículo 23. Y vamos a encontrar en ambos textos, ¿cierto?, la idea del apóstol. Somos embajadores, hemos de reconciliarnos con Dios para poder ir a reconciliar al mundo. Miren cómo lo dice el Señor en sus propias palabras. Versículo 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también, ¿qué dice? Los he enviado al mundo. Está claro. ¿Somos embajadores de quién? De Cristo. Leamos ahora el 23. Pablo nos dijo, ¿reconciliados con quién? Eso significa que hay cierto distanciamiento. Es más, cuando hablamos de reconciliación, más que distanciamiento, ¿qué hay? Lucha, pugna, pelea. Elementos, ¿cierto?, que han creado ahí, ¿cierto?, una brecha. Por eso Jesús dice, versículo 23, yo en ellos, tú en mí. ¿Encontramos ahí algo de reconciliación? Yo en ellos, tú en mí. ¿Está Jesús buscando que partes separadas se unan? Y luego dice, que lleguen a ser. Si tú lees que lleguen a ser, ¿en qué tiempo está conjugado? ¿Cierto? Algo que todavía no sé a qué. Que debería ser un proceso. Dice, que lleguen a ser perfectamente unidos. Aparte de ser invitados a ser reconciliados con Dios, ahora Jesús nos invita a que también debe existir otro parámetro. Reconciliación entre
nosotros. Hermanos, el Señor está presto, su venida en gloria es inminente. Por lo tanto, el Señor nos invita a que este año no sea solo el año de la reconciliación con Él, sino el año en que desaparezcan todo signo de división entre nosotros. Esta mañana, ¿cierto? Y luego se nos insistía. La hermana Sol Ángel nos decía, la misión es de todos. El profe Patrick igualmente lo señalaba. La misión es de todos. Algunos cristianos adventistas han dicho que por qué tenemos que enviar ofrendas. Hermanos, eso no es nuevo. Eso es antiguo. Mientras el mundo cristiano crecía, donde había necesidad, los cristianos de un lugar enviaban ¿qué? Ofrendas de apoyo. Así que en ese trabajo para este nuevo año, primero reconciliados con Dios, ahora reconciliados los unos con los otros. ¿Por qué razón? Porque somos enviados de Dios. Somos mensajeros del Señor. ¿Embajadores de quién? ¿Qué hace un embajador? ¿Representa a quién? Representa a su país. En una parte de la revelación dice que cuando el mundo nos mira y dice, pero si estos son los cristianos, ¿para qué ir ahí? En esa misión, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en particular y nosotros acá, los reunidos esta mañana, hemos de entender que si somos, vamos a leer ahora, ¿cierto? Segunda de Corintios, el capítulo 3. ¿Alguna vez los de mi generación sin duda lo hicieron, ¿cierto? Escribieron cartas. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí escribieron cartas? ¿Qué ocurría cuando al escribir de pronto escribía usted mal o se le hacía un tachón? ¿Qué hizo? ¿Cierto? Rayó ahí y escribió más abajo, perdona los rayones. Por mucho amor, ¿cierto?, que tenga el destinatario y por mucho amor que le tengamos al destinatario, cualquiera de nosotros no se va a sentir cómodo si recibe una carta ¿con qué? Con tachones, con rayones. Pero leamos lo que dice 2 de Corintios teniendo esa imagen en mente. 2 de Corintios, el capítulo 3, ¿cierto? Y vamos a leer versículo 2 y 3. ¿Lo tenemos? Ahí está en pantalla también, pero me gustaría que lo lean de su Biblia. Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los que. El primer versículo nos habla de la preocupación del apóstol Pablo, ¿cierto?, por su trabajo ministerial. Él quería que las cartas que se escribieran en los corazones de las personas, ¿sí?, a través de su ministerio, fuesen cartas bien ¿qué? Bien escritas. Él dice, nuestras cartas sois vosotros. Ahora versículo 3. Esas cartas que escribiera el apóstol Pablo con su ministerio, él dice ahora, es manifiesto que sois carta de ¿quién? ¿Cómo quisiéramos en ese crecer en la obra del Señor, en ese reconciliados con Dios, reconciliados unos con los otros, que este año seamos como cartas? ¿Queremos tachones en esas cartas? Y él vuelve a insistir, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, y aquí viene la clave, para crecer, para hacer cartas correctas, para estar reconciliados con Dios, reconciliados unos con los otros. Dice, escritas no con qué, sino con el Espíritu del Dios vivo.
ya no en tablas de piedra, sino en las, ayúdenme, ya vamos a terminar, en las palpitantes páginas de ¿qué? Del corazón. Este año 2026, en el año de su venida, es el año en el que estamos invitando a Dios a venir a nuestras vidas para que haya reconciliación con Él. Y ustedes van a decir, pero hermano Mauricio, ¿por qué? Recuerden que cuando terminamos el trimestre, Josué hizo un llamado diciendo, sirvan a Dios ¿cómo? Con integridad y en verdad. Así como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. Son las mismas palabras, unas en hebreo, otras en griego. Josué hizo una invitación porque ese pueblo al que él estaba hablando todavía tenía problemas espirituales. Él dijo, quiten los ídolos. El año de 2026 para nosotros debe ser igual. No podemos dejar de aceptar o hemos de reconocer que todavía hay experiencias en nuestra vida cristiana que no son completamente de lealtad ¿a quién? De lealtad a Dios. Por lo tanto, estamos llamados este año a crecer en la obra, primero edificando nuestras experiencias. ¿Saben? Querrámoslo o no aceptar también, empezamos el año y de alguna forma sentimos frustración. Porque nos volvemos a repetir ese propósito. Pero cuando miramos atrás, descubrimos que también lo habíamos hecho en el 2025. ¿Y qué pasó? No, todavía sigo lejos de Dios. Todavía no soy tan fiel. Todavía no soy tan obediente. Y entonces hay alguien que va a venir para hacernos sentir incómodos, mal. Y quizás para decirnos, tú no vas a poder. Pero hoy, con mayor certeza, estamos llamados a abandonar cualquier pensamiento de amargura y de tristeza, de murmuración y de queja, y empezar a representar a Cristo de manera correcta. Esta mañana, ¿cierto? Nuestro hermano Ronald nos hacía una pregunta a través de la lección. ¿Cómo estoy influyendo en las personas? Miren cómo llegó el evangelio a Colosas. Pablo predicó en un lugar, alguien lo escuchó, fue a Colosas y ¿qué hizo? Replicó el evangelio. Estamos nosotros entendiendo en este año 2026 que por encima de cualquier propósito financiero, familiar, académico, está crecer en la obra del Señor, que significa representar a Cristo correctamente, reflejar sobre el mundo la luz de Cristo, que nuestra vida y carácter sea de tal forma que otros adquieran una idea correcta de Cristo, de su ministerio y de su servicio en el santuario. Vamos a leer y finalizamos con esta lectura. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice Jesús, palabras mismas de nuestro Dios en la persona del Hijo encarnado. Dice, hablando primero del discurso de la sal, luego el versículo 14 dice, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Y luego él en Lucas va a decir, cuídense que su luz no sea tinieblas. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Hablando de una ciudad, dice, no se coloca, ¿cierto? Una ciudad en un monte y que no se pueda ver. Dice, de igual forma, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de algún objeto,
alguna versión dice almud, otros dicen caja, cualquier cosa que sea. Imagínense un platón, un balde. Usted imagínense, dice, nadie hace eso. Dice, sino que coloca esa luz sobre el candelero y así alumbra a todos los que están ¿dónde? Y vuelvo a insistir, de casa en casa, primero la casa. Sigamos el método de Jesús. Crecer en la obra del Señor es empezar a brillar ¿dónde? ¿Dónde? En casa. Para el esposo que no es adventista, para los familiares que nos acompañan que no son adventistas. A veces con tristeza, ¿sí? Lo digo porque este es un caso real. Llegué a un hogar, no voy a decir dónde. Recuerden que yo siempre protejo, ¿no?, la identidad de los individuos. Nunca digo nombres, tampoco lugares. No sea que ustedes de vacaciones vayan a Dubái y se encuentren con la persona en cuestión. Llegué a un lugar y entonces la persona era la dama, ella no era adventista, el esposo sí. Me llamó, ¿cierto?, para comentarme algo. ¿Qué fue lo que me dijo? Me dijo, mire, lo que ocurre es que ambos cristianos, por supuesto, ¿sí?, pero ella no era adventista. Ella, como buena esposa, invitaba a su esposo a orar. Yo pregunto, ¿qué hace un cristiano adventista si alguien lo invita a orar? Ora, ¿verdad? Pero este hermano, como la esposa no era adventista, escuchen la respuesta que le daba. Escuchen. Utilizando la Biblia, que es lo más triste todavía. Le decía, yo no oro con usted, porque la palabra de Dios dice que cualquiera que aparta su oído de la ley, a ver, terminen el texto, su oración se hace ¿qué? Abominable. Y ella me dijo, eso es lo que él me responde, pero yo lo único que lo invito es a orar. Leamos el texto y les termino de contar la historia, porque quedaron picados, ¿verdad? Quedaron picados. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, así alumbre vuestra luz ante los hombres. ¿Pero para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Pregunto, ¿esta dama podía ver en la experiencia de su esposo adventista la gloria de Dios? No. La razón por la que me llamó es porque se veía vulnerada. Entendía que lo que hacía el esposo no era ¿qué? No era correcto. Yo tuve que decirle después al hermano conversando con él, hermano, le voy a preguntar algo. ¿Usted le ha dicho así a su esposa? Sí, él la aceptó. Le dije, pero hay una pregunta. Usted le dijo a ella que los que apartan su oído de la ley. Le pregunté, dígame una cosa, ¿usted le ha pedido a Dios sabiduría para mostrarle a ella el hecho de que la ley está vigente? Usted sencillamente le ha dicho, o sea, la ha tratado como si ella tuviera todo el conocimiento o lo tuviese claro. Yo le dije, hermano, dígame una cosa, ¿está malo orar al lado de su esposa? Yo pregunto, ¿creen ustedes que esta dama en algún momento iba a escoger la iglesia adventista para seguir su vida de cristianismo? Y déjenme decirles que en el ánimo del chisme, hasta hoy no he preguntado qué pasó ahí. Quizás pudiera tener una noticia alegre. No, el hermano cambió de discurso y la esposa se hizo adventista. Amén. O quizás con tristeza, no, ese hogar se separó. La esposa debió abandonarlo porque el hermano siguió siendo muy ¿qué? Este año, 2026, no lo cogieron. Toca que repetir el próximo sábado.
2026, el año de su venida o el año de la reconciliación con Dios, el año de la reconciliación los unos con los otros, el año en el que vamos a buscar mejorar nuestra experiencia de vida cristiana para que la luz en ese llamado a ser embajadores, a hacer cartas, represente bien el evangelio de tal forma que ya no nos quedemos solos. Que si bien es cierto, no todo el mundo va a aceptar a Cristo, hermanos, tengamos la alegría de que en casa, como el carcelero de Filipos, los de la casa de César. Pregunto, cuando Pablo estuvo encarcelado, ¿cuál era la casa? La cárcel. ¿Cuántos escucharon? Todos los de la casa. Todos los de la casa. Que, ¿cierto? Para dar el detalle que pensé que el profe Ronald lo iba a mencionar. ¿Cuántos constituían el pretorio? ¿Cuántas personas se movían? 14,000 soldados aproximadamente se movían. ¿Saben? Yo siempre creía que a Pablo lo guardaba el mismo soldado. No, señor. Pero hay algo claro. No escuchamos que Pablo se haya quejado de ninguno. Y si recibió maltratos, tampoco nunca lo escribió porque dijo, ¿prisionero de quién, hermana Elsa? Prisionero de Jesucristo. Hermanos, pidámosle al Señor que este sea el año en el que entendamos que nuestro compromiso es crecer primero nosotros, crecer nosotros, aprender nosotros, educarnos nosotros, reconciliarnos con Dios nosotros, los unos a los otros. Edifiquemos una experiencia de vida que otros quieran emular, que otros quieran también para sus vidas. Y entonces, como dice la Escritura, el evangelio será predicado por testimonio y entonces vendrá el fin. Voy a invitarles para que nuevamente cantemos el himno que hicimos al principio. Himno número 183. Para recordar la promesa. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está ahí, está atento, pero quiere que nosotros, ¿cierto? En ese agradecimiento aceptemos el llamado esta mañana. Vamos a colocarnos en pie al sonido de la música. Surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo algún
Dios eterno, grande y maravilloso, gracias porque en tu amor nos concediste la existencia, una vida para crecer en Cristo Jesús, una vida para crecer en tu obra, una vida para servirte, una vida para prepararnos para tu aparición gloriosa. Pero mientras, Señor, sea una vida en la que cada día nos reconciliemos contigo y nos reconciliemos los unos con los otros. Que el mundo vea que realmente tú nos has enviado, que somos el pueblo elegido, los que ahora también hemos sido llamados a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, para que seamos cartas, Señor, de fuego, cartas constantes, cartas encendidas, Señor, que anunciemos la luz a la que fuimos llamados, para que nadie más vea en nosotros tinieblas, sino pueda ver el sendero marcado de la salvación. Señor, que cada corazón que hemos venido en esta mañana podamos salir robustecidos, rejuvenecidos, fortalecidos, a fin, Señor, de aceptar ese compromiso. En el nombre de Jesús lo aceptamos con gozo. Amén. Amén.